Nosotros por lo pronto nos preparamos para ir a la escritura. Los adolescentes se van a quedar esta mañana aquí y el liderazgo de adolescentes quiere extender una invitación para todos los jóvenes, esos jóvenes que quieren participar o que quieran participar como tripulantes, es decir, como ayudantes en este campamento para adolescentes. Están disponibles, están libres, no tienen ningún compromiso y puedan hacerlo. Acérquese por favor nuevamente con Dana también para que puedan considerarlos. Los jóvenes que quieran participar en este campamento, en esta cuestión no será tanto de ser un participante como tal, sino prácticamente va a estar trabajando, va a estar ayudando en todas las actividades que se requieran. Entonces, si hubiese algún joven que está disponible, puede acercarse por favor también ahí con Dana para que sea considerado en ello. Muy bien, ¿estamos listos? ¿Para qué? Para recibir palabra. Muy bien. Ya no se levante al baño, por favor. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Jonás. Capítulo 2. Jonás capítulo 2. Ahí es donde vamos a centrar la meditación de esta tarde. ¿Ya lo encontraron? Porque está, tal vez si no es tan diestro, es un poco complicado hallar este librito, ¿verdad? Jonás, Nahum, Habacuc. Y si no está ahí, es que ya se lo comió la ballena. ¿Listo? ¿Lo encontraron? ¿Todos han escuchado acerca de Jonás? Al menos en los relatos históricos o bíblicos, seguramente la gran mayoría ha escuchado acerca de Jonás y acerca de esta ballena. Ese es el relato histórico tal vez que muchos consideran. Aunque bien hemos de decir, la escritura no nos habla específicamente de ninguna ballena. La escritura solamente nos habla acerca de un gran pez. Esto es lo que vamos a ver. La meditación la vamos a centrar en el capítulo 2, que tiene como título Oración de Jonás. Oración de Jonás. Sin embargo, este no es el título del mensaje esta mañana. Antes vamos a dar lectura rápidamente a estos versículos. Capítulo 2, versículo 1 del libro de Jonás, la escritura dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol, y clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, y me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo.
Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Enseguida vemos, mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Cómo imagina usted esta escena? Jonás, un hombre de estatura promedio, dentro de un gran pez. Tal vez la única referencia que usted y yo tengamos sea Pinocho en medio de... No en medio, sino dentro de una ballena, ¿no? Pero la realidad es que considerar estar dentro de un pez no ha de ser la cosa más grata. Y esto fue lo que se le presentó a este hombre. Y bien, lo que podemos encontrar aquí específicamente en este pasaje de la Escritura es a este hombre llamado Jonás en un momento de crisis. Y de aquí el título, estado de crisis. Y vamos a poder ver cómo de una situación de desobediencia entra en un proceso o en un estado de crisis. ¿Alguna vez usted ha estado en una situación de crisis? ¿Alguien ha estado en una situación de crisis? Tal vez podrá identificarla. ¿Y qué solución hemos dado cuando nos encontramos en un proceso como este? Tendré que decir que la mayoría de nosotros no tenemos la capacidad de accionar cuando uno entra en ese estado. No tienen la capacidad por sí mismo, no tienen la capacidad, por lo que generalmente requerimos de ayuda. ¿No es así? En el contexto de la historia, este hombre recibe un llamado de parte de Dios. A partir del capítulo 1, podemos ver cómo el Señor hace un llamado a la vida de Jonás y le dice: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Estoy en el versículo 2 del capítulo 1. Lo interesante de todo esto es que al recibir la información, este hombre prácticamente da un rechazo a lo que Dios le había dicho. Y si pudiéramos nosotros pensar geográficamente en la instrucción que le había dado, el Señor le había dado, Nínive se encontraba a cierta dirección, pero al lugar donde él se dirige se encuentra exactamente al lado contrario, geográficamente al lado contrario, huyendo de la responsabilidad. La pregunta es: ¿por qué Jonás habrá huido de esa responsabilidad? Y es que prácticamente capítulo 1, capítulo 2 no lo muestra, sino es hasta el capítulo 4 en donde Jonás muestra su enojo en relación a la situación. ¿Usted quiere saber por qué Jonás reaccionó de esta forma? Y es que cuando el Señor le llama y le dice: irás a Nínive, hay que entender que Nínive era una ciudad gentil, era una ciudad pecadora, era una ciudad que estaba controlada por los enemigos, por los asirios. Y en esa razón, Jonás pensó:
¿cómo es posible que puedas mostrar misericordia a un pueblo que no es tu pueblo? Aquí es donde tendremos que pensar en una reflexión importante. ¿Cómo es posible que puedas mostrar misericordia a un pueblo que es idólatra? Y entonces Jonás se encaprichó, literalmente, y desobedece la orden que el Señor le había dado. Literalmente podemos entender, o podremos ir a ver 4 niveles, de manera literal, 4 niveles de profundidad en relación a que cuando Jonás comienza a huir de la presencia del Señor, versículo 3, la palabra dice que él desciende a Jope. Desciende a Jope. Espero que pueda estar conmigo. Desciende a Jope. Una vez que está en Jope, de la nave en donde se encontraba, desciende al interior de la nave. ¿Está conmigo? Una vez que está en aquella nave, los marineros lo arrojan y desciende al mar. Y una vez que está en el mar, desciende a las profundidades de los mares. 4 aspectos que de manera literal también nos llevan a 4 niveles de profundidad de manera espiritual, que impactan en la vida de una persona. Por lo cual hemos de decir bien hasta dónde puede llegar una persona, hasta dónde puede estar sumergida en una situación de crisis. Y es que tal vez quien no ha estado ahí posiblemente no pueda explicarlo. Pero hay situaciones que dentro de la crisis han llevado a mucha gente prácticamente a quitarse la vida. Y eso es muy peligroso. Por lo cual, regresando a la historia, podemos ver que Jonás huye de su llamado, se dirige o se refugia con marineros. Mientras tanto, cuando él está dentro de la barca huyendo de la presencia del Señor, se viene una tormenta y cada uno de los marineros comienza a clamar a su Dios. Lo dice la Escritura de manera literal, comienza a clamar a su Dios. Es decir, que seguramente la idolatría también estaba en medio de esa situación. Y generalmente los marineros siempre tenían un Dios, el patrono, por así decirlo, de los mares. Y rendían sacrificios y rendían adoración, y sus oraciones también al Dios, ya sea de la tormenta, de los mares, etc. Cada uno de ellos tenía sus dioses. Mientras tanto, mientras una tempestad se avecina, Jonás desciende a lo profundo del barco y comienza a dormir, pero mientras duerme el mar está embravecido y lo extraño tal vez pudiéramos decir es que todos comienzan a rogar a Jehová. Para llegar a este punto debemos de entender que seguramente ya Jonás se había presentado, ya sabían quién era él y sabían a qué Dios él servía. De hecho, en el versículo 9 lo podemos ver de manera ya específica. Seguramente momentos antes él ya lo había mencionado
pero de manera específica lo podemos ver en el versículo 9. Así que bien, esta es la situación y este es el contexto de lo que encontramos nosotros en esta historia de manera muy particular. Y quisiera centrarme precisamente en esta oración, en este momento, en este estado de crisis en el cual Jonás se cuenta. Y para ello hemos de hablar de 4 conceptos básicos que podemos identificar dentro de esta estructura en la oración. Y los voy a mencionar en este momento. Número 1 es la petición por liberación. La petición por liberación. Número 2, reconocimientos de la crisis. Número 3, reconocimiento de la liberación. Reconocimiento de la liberación. Y número 4, alabanza por la liberación. Voy a repetir. Petición para la liberación. Reconocimiento de la crisis, reconocimiento de la liberación y alabanza por la liberación. En conceptos totalmente humanistas, cualquier persona que recurre a un psicólogo, y con esto no quiero decir que esté mal que pueda recurrir al psicólogo, pero también quiero decir que no es necesariamente del todo bueno que usted recurra al psicólogo. Y tal vez voy a chocar o vamos a chocar con algunos pensamientos, pero mi intención no es chocar con usted, sino presentar lo que Dios está hablando el día de hoy. Amén. Así que abra su mente. Si usted tiende a checar con estos razonamientos totalmente bíblicos, y baje el escudo, que seguramente no es el escudo de la fe, es otro tipo de escudo, deséchelo y ahora tome el escudo de la fe, porque el escudo de la fe es la palabra de Dios. Tal vez ese sea el problema, porque no sabemos luchar adecuadamente. Miren, no todos los casos son iguales, pero en una conferencia con algunos líderes de unos centros de regeneración en relación a las drogas, ellos hacen mucho énfasis en la parte de la restauración de la persona. Y ellos nos dicen, estamos convencidos que lo que regenera, limpia y cambia al drogadicto es la palabra de Dios. ¿Está escuchando? Lo que limpia, regenera, cambia al drogadicto es la palabra de Dios. No en todos los casos tienen que echar espuma por la boca, no tienen que andar liberando, no todo es demonio. Eso está bastante claro. Ellos tienen diferentes tipos de luchas. En algunos casos necesariamente tienen que estar internados. Pero qué mejor es que dentro de ese internamiento escuchen palabra de Dios. Hay gente que hasta el día de hoy no ha escuchado cuán importante es la palabra de Dios para nosotros.
Porque tal vez como lo expresa la palabra, de oídas te había oído, solamente de oídas te había oído. Y eso trae un contraste con la palabra escuchar. Y muchas veces nosotros apelamos al hecho de que, hermanos, es necesario que nosotros leamos la palabra de Dios. En muchos casos que trabajamos con consejería, o en algunos casos muy específicos, nosotros pedimos que lean ciertos pasajes para que la palabra de Dios vaya limpiando y vaya renovando sus vidas. Y entonces también muchas de las ocasiones regresan con los mismos síntomas. ¿Por qué razón? Sencillo, porque no atendieron a las indicaciones. Y en las indicaciones estaba que de manera estricta pudieses leer la palabra, pudieses leer la escritura. Pero como no nos gusta leer la escritura, esperamos que la respuesta venga de otra manera y que a veces de manera sobrenatural Dios mande su espíritu, nos transforme y nos saque de la inmundicia de donde estamos. Atención, sí, el Espíritu Santo puede sacarnos de la inmundicia de donde estamos en un segundo, cierto. Pero después de una regeneración en el Espíritu, inicia un proceso llamado santificación, que solamente el Espíritu Santo puede hacerlo. ¿Y de qué manera? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, incluso sacrificando nuestro cuerpo por medio de ayunos. Pero tal pareciera que a mucha gente no le gustase atender a ciertos requerimientos, sino que la gente busca lo sencillo, lo rápido, lo espontáneo, lo express. Es así como la gente se acerca con el brujo para que por medio de una poción o por medio de un hechizo le resuelva una situación. Y la verdad es que la mayoría de las situaciones solamente tienden a empeorarse. Tal vez haya una solución, pero la solución es momentánea, y peligro con lo espiritual. Peligro con lo que hay para la eternidad, porque definitivamente eso no va a traer nada bueno y es muy peligroso. Pero estamos acostumbrados. Si usted quiere una sopa, usted la mete al microondas y en 3 minutos está su sopa. Estamos tan acelerados que requerimos de ello. Pero es necesario, hermanos, que entendamos que la palabra de Dios es suficiente para todas las cosas. Y yo no sé quién no lo ha entendido hasta el día de hoy, pero es necesario que lo entendamos. Así que iniciamos con este proceso. Pero déjeme hacer una oración. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos para que todo pensamiento, Señor, sea cautivo y sea llevado a la obediencia en Cristo Jesús. Cautivo a Cristo Jesús. Y que todo pensamiento y argumento humano sea quitado de nuestras mentes. Señor, de modo que nosotros podamos profundizar en tu palabra y por medio de tu Espíritu, Señor, podamos encontrar libertad. Libertad en nuestra mente, libertad para nuestra alma, incluso libertad, Señor, para nuestro cuerpo, Señor.
Y derribamos todo argumento del enemigo, Señor, sobre cada vida. Y proclamamos, Señor, tu nombre, que es sobre todo nombre, para que tú tomes control y para que derribes, Señor, toda fortaleza, incluso, Señor, que se ha levantado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos nuevamente al capítulo 2, versículo 1. La escritura dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Lo primero que podemos encontrar en esta oración precisamente es el clamor en medio de la angustia. Invoqué a Jehová en mi angustia. ¿Y qué sucedió? Él me oyó desde el seno del Seol. Desde el seno del Seol. Tendremos que considerar que cuando la palabra nos habla acerca del Seol, es el lugar de la muerte para los malvados. El Seol era el lugar de muerte para los malvados. Es por eso que en otros pasajes el salmista decía: no permitas que mi alma llegue al Seol. Pero prácticamente en medio de la oscuridad y en aquella profundidad, Jonás clama al Señor y le dice: desde el seno del Seol, clamé y mi voz oíste. Y aquí comienza esta petición por la liberación. Enseguida, lo que más nos cuesta reconocer, que es cuando nosotros hemos entrado en un periodo de crisis o en un proceso de crisis, a la cual no sé si la mayoría, pero mucha de la gente ha entrado en algún momento. Y eso es lo que más cuesta entender. ¿Cuándo es que llegamos a un proceso de crisis? Versículo 3, Jonás dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y aquí es donde comenzamos a ver de parte del Señor un juicio a causa de su desobediencia. Versículo 4, entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Hermanos, el horror de la muerte es la separación de la presencia de Dios. La separación de la presencia de Dios. Y en el versículo 4 él dice: desechado soy delante de tus ojos. El salmista, por otra parte, por ejemplo, tal vez estaré comentando a la par las situaciones, ya que David el salmista también entró en una situación de crisis una vez que había pecado delante del Señor, y él le decía: Señor, por favor, no quites tu Santo Espíritu dentro de mí. Tenían tanto miedo, tanto horror de que su presencia se alejara de sus vidas. Estamos hablando evidentemente en contexto del Antiguo Testamento. No permitas que tu presencia se aleje de mí.
Y este se consideraba como un hombre que había sido desechado delante de los ojos de Dios. Pero aún decía más, aún veré tu santo templo. Es decir, Jonás, aún en medio de aquella situación, anhela la comunión con Dios que el templo podía ofrecerle. Ellos sabían y reconocían que en el templo había o estaba, más bien habitaba la presencia de Dios. Y reconocía en este momento que lo mejor para él en ese momento, en esa situación, era estar, ¿dónde? En la presencia de Dios. Ese era el mejor lugar. Y vamos a ver prácticamente cómo en el versículo 5 este hombre llega al estado crítico. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Tendremos que entender que no solamente de manera figurada, sino de manera literal, dentro de lo que había en el cuerpo de aquel gran pez, había algas, había mucho, tal vez desperdicio, basura, no lo sé. Pero prácticamente estando en aquella oscuridad, aquellas algas prácticamente también estaban rodeando su cuerpo. Posiblemente pudieron llevarlo a un momento de asfixia. Entonces no son situaciones que simplemente vemos en lo natural, en donde prácticamente está perdiendo el aliento, sino también prácticamente en relación a su alma lo expresa de esta manera. Las aguas me rodearon hasta el alma. Es decir, no hay una situación solamente o estrictamente terrenal, sino también espiritual. Y esta es la parte a donde nosotros tenemos que llegar en relación a la palabra de Dios, hacerle frente de esta manera. Muchas veces queremos pelear solamente en el ámbito terrenal, pero la mejor respuesta está en la palabra del Señor. Y pensar no solamente en el espíritu, sino también en el alma es un asunto de ver cómo cada persona entra en diferentes procesos, porque algunos entran en procesos de tristeza, algunos otros literalmente ya en procesos de depresión. ¿En dónde? Algunos síntomas se hacen evidentes. ¿Cuáles son algunos síntomas de depresión? Siempre quieren estar dormidos. Muchos de ellos no comen. Muchos viven con ansiedad. Generalmente son los más comunes. Y de esta manera podemos identificar a una persona que está en estado de crisis o en estado de depresión. Y todo lo que estamos recibiendo el día de hoy es una herramienta para nosotros. Porque si bien tal vez podamos decir, es que yo no estoy en un estado de crisis o no estoy en una situación de depresión, posiblemente hay un conocido que esté en una situación como esta. Y estas son herramientas que nosotros podemos utilizar por medio de la Escritura para poder ayudarlos y para poder llevar la luz de Cristo a su vida. Porque seguramente ellos viven en la oscuridad. Están rodeados de oscuridad. Decía nuevamente Jonás ahí en el versículo 5, las aguas me rodearon hasta el alma. Y entonces en el versículo 6, podemos leer, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová,
Dios mío. Y lo que podemos ver aquí es aquel hombre, aquel profeta arrepentido. Y como en ese arrepentimiento es rescatado prácticamente del reino de los muertos, porque se encuentra en esa figura, en el reino de los muertos, y por consiguiente restaurado a la comunión con Dios. Y parte de lo que nosotros tenemos que identificar en una persona que está en un estado crítico es que la mayoría de las veces se encuentra en un reino, en el reino de los muertos. Y usted sabe que el muerto no oye, no ve. Y solo hay una manera para ser resucitado. Solo hay una manera, y es por medio de Cristo Jesús. Y por supuesto que es difícil lidiar con este tipo de situaciones. Pero estamos en esta parte del reconocimiento precisamente de la crisis para entrar a un reconocimiento de liberación. Y aquí es cuando en el versículo 7 nosotros vemos: cuando mi alma desfallecía en mí, ¿qué sucedió? Me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Lo que podemos encontrar aquí es una oración contestada, pero también podemos ver la importancia y la eficacia de la oración sobre nuestras vidas. Aquí es donde nosotros, cada uno de nosotros, si es que no estamos en una situación como esta, y espero no estar, que no nos encontremos en una situación como esta, podamos ser apoyo para otros, en donde es muy difícil que una persona, estando en un estado de este tipo, por sí sola pueda salir de esa situación. Y es aquí donde tenemos que hacernos fuertes los unos con los otros. Y necesitamos llegar a un proceso, a un grado de acompañamiento, en donde si usted deja sola o solo a una persona que está en un estado de crisis, ¿qué es lo más probable que suceda? Que llegue al grado de la muerte, precisamente. Y por eso hacemos mucha importancia en el asunto de la oración. Este hombre, de manera personal, digamos nuevamente, yéndonos a términos humanistas, este hombre no tuvo la oportunidad de recurrir al psicólogo, ¿cierto? ¿Cómo le hacía, verdad, ahí en el pez? Estoy pensando porque quiero ser quiero ser muy cuidadoso con esto y no quiero ofender a nadie, de verdad. Bueno, pero creo que aquí todos son maduros. Escuché sobre alguna persona en particular
que conoce la palabra, que conoce la escritura, que estaba tan contento y tan deseoso de asistir a su cita con el psicólogo cada semana. Anhelaba, ya se va a llegar el día. Y yo pregunto, ¿y cuándo es el día que tú anhelas estar en la presencia de Dios? ¿Hay un momento que nosotros anhelamos estar en la presencia de Dios? Vuelvo a preguntar, ¿solamente es un momento para anhelar estar en la presencia de Dios? Aquí viene la reflexión. Y es donde el salmista decía, anhela mi alma ardientemente estar en tu casa. Mi alma anhela ardientemente, es decir, no encuentro momento para estar nuevamente, Señor, en tu presencia, en tu casa. En el Antiguo Testamento había un lugar específico donde había de adorar a Dios. Cuánto anhelo, Señor, estar ahí. Escogería, de aquí viene el pasaje, escogería aún estar un día en tus atrios que estar 1000 fuera de ellos, o que habitar afuera en las moradas de maldad. Preferiría estar en las moradas celestiales, en tu presencia, porque en tu presencia ahí es donde está la plenitud del gozo, en la presencia de Dios. Y este hombre lo descubrió. Dijo, ya la regué. Estoy aquí, ¿qué más puedo hacer? Y es donde empieza con un clamor delante del Señor. Pero dice nuevamente, mi oración llegó hasta ti en tu santo templo, versículo 8. Y a partir de este versículo vemos cómo prácticamente cambia toda la esfera, toda la circunstancia. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Es decir, en este pasaje específico, Jonás estaba condenando a aquellos que ponían su fe en los ídolos, aquellos marineros que estuvieron con él, que solamente siguen cosas ilusorias. Sin embargo, él estaba poniendo en este momento su fe en el único y verdadero Dios. Por lo tanto, en el versículo 9, la escritura dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Y aquí es como comienza a elevar alabanza delante del Señor. Y le dice, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Hay un episodio en la vida de Josué, en el capítulo 24, versículos 14 y 15, donde prácticamente hace alusión a esta frase, en donde Jonás declara en este pasaje su lealtad al Señor y lo reconoce como la única fuente de salvación y liberación. Hermanos, ¿cuál es la respuesta que usted quiere encontrar o que queremos encontrar para generalizarlo? ¿Cuál es la respuesta que queremos encontrar en el mundo?
Porque muchas veces esperamos que el mundo nos diga lo que nosotros queremos escuchar, porque no nos gusta que lo que Dios nos dice por medio de su palabra, sencillamente. Y entonces voy con alguien que me diga lo que yo quiero escuchar. Porque hay muchas comodidades dentro de las diferentes iglesias. Y no es para criticarlo, pero esto es una realidad. ¿Por qué hay mucha comodidad dentro de las iglesias? Precisamente porque no son confrontados por la palabra. Porque cuando llegan a un lugar donde son confrontados con la palabra, dicen, aquí no me gusta, mejor me voy a otra, donde me hablan de Dios, porque ahí no me hablan de Dios. Un razonamiento totalmente falso. Porque cuando se habla de arrepentimiento y un cambio de vida, la gente no quiere cambiar de vida. Está cómoda con lo que hace. Y mientras en la iglesia o dentro de las diferentes congregaciones se les permita hacer o realizar ciertas actividades, con ellos están cómodos. Y no es que nosotros de manera particular, al menos en esta congregación, permitamos o no permitamos. Usted sabe que jamás hemos prohibido absolutamente nada, pero sí hacemos énfasis en que el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros, de manera que cuando trae convicción a nuestra vida, por sí solos nosotros comenzamos a desechar lo que no necesitamos. Y entonces llegan momentos en donde la palabra trae una convicción a nuestras vidas. Si me permiten dar un testimonio aquí de una cosa muy particular que nos comentaron acerca de las actividades que se realizan comúnmente en los hogares con respecto al levantamiento del niño de manera religiosa y situaciones, ¿no?, que se dan dentro de los hogares y las familias, en donde con una convicción la hermana nos platica y nos testifica que tiene esta plática con su madre. Le dice, mira, yo ya no practico esto. ¿Qué nos dice esto? Que ahora hay una convicción totalmente diferente. ¿Quién le dijo que dejara de practicar eso? Nadie le dijo que dejara de practicar, pero el Espíritu Santo, hermanos, comienza a trabajar en nosotros. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Yo no tengo que estarle diciendo y diciendo y diciendo y diciendo. Así como les vamos diciendo a los niños cuando van creciendo, a ver, ¿usted ya está grandecito? ¿Sabe lo que es bueno y malo? ¿Usted le pasó esto? Bueno, es una consecuencia de lo que hizo. Así les decimos a los hijos. Lo mismo es en el ámbito espiritual. Conforme usted va creciendo, conforme vamos creciendo, nosotros vamos adquiriendo cierta madurez espiritual, ¿sí o no? Es la idea, que no nos quedemos como niños solamente bebiendo lechita, como dice la palabra, sino que adquiramos cierta madurez, y en esa madurez entonces nosotros vamos tomando convicción por medio del Espíritu Santo para posiblemente dejar de hacer ciertas cosas que simplemente no nos convienen. Tal vez no por enfatizar el hecho de que si es pecado o no es pecado, cuando tal vez la palabra no dice nada respecto a ello. Hay ciertas prácticas que no son pecado delante del Señor. Sin embargo, por una convicción propia, nosotros vamos poco a poco. Ahora, no lo estoy señalando. Solamente estoy haciendo conciencia. ¿Me estoy explicando? No estoy ni señalando, no estoy ni atacando. Solamente estoy haciendo conciencia de que cómo es que el Espíritu Santo trabaja en nosotros
en esa santificación para llegar a un estado de glorificación mucho más adelante y que podamos ser verdaderamente perfectos delante de Dios. Que por el momento no lo seremos, pero algún día llegaremos a su gloria. Entonces, regresando nuevamente a todo este proceso, pareciera que regresé muy filoso, ¿verdad? Después de no predicar. Pero no. Siempre pedimos delante del Señor, ¿qué es lo que, Señor, tu iglesia necesita oír? Siempre lo ponemos en oración delante del Señor y muchas veces luchamos, créanme, muchas veces luchamos al grado de pensar, ay, esto está muy fuerte para la iglesia. Y entonces el Señor ahí me da una cachetada, ¿verdad? Y me dice, no es lo que vas a decir tú, es lo que voy a decir yo. ¿Y bien? Muchas veces la iglesia necesita ser confortada, sí, ser animada, sí, pero muchas veces también la iglesia tiene que ser sacudida. Y aquí en las sacudidas es donde los que no son realmente maduros, es donde lo que comentaba hace un momento, ¿verdad? Ay, es que no me gustó. Antes de terminar, déjeme comentar lo siguiente, porque me causa mucha impresión, porque ya lo he escuchado al menos 2 ocasiones. Aquí. Sucede en todas las iglesias, en todas. En muchas formas y en muchas ocasiones. Al menos 2 casos específicos yo lo he escuchado aquí, en donde algunos de los congregantes hoy ya no están con nosotros. Y muchas veces buscamos nosotros el acercamiento, ¿verdad? Para saber situaciones, para ver qué fue lo que sucedió. Pero la mayoría de las ocasiones nadie es sincero. Y entonces, algunos en su sinceridad nada más dicen, no estoy de acuerdo con algunas ideas y está bien, que Dios te bendiga y en otro lugar te pueden recibir. Sin embargo, he escuchado al menos esta frase, al menos en 2 ocasiones, en donde dice, es que vimos algunas cosas en la iglesia. Hermanos, yo pregunto, ¿qué es vimos algunas cosas? ¿Qué es vimos algunas cosas? ¿Y por qué no somos lo suficientemente maduros? Porque creo que yo les he dado apertura para que se puedan acercar a nosotros sin ningún problema y puedan externar su inquietud. Y cuando yo pregunto qué es lo que sucede, ustedes pueden decirme sin ningún problema. No nos vamos a agarrar a trancazos ni nada. Lo único que puede pasar es, ¿no te gusta cómo predico? Pues, habrá alguien que sí te guste, punto, que Dios te bendiga. Y ya, no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué es eso de que hay cosas, escuché cositas o vi cositas? Dime, ten la madurez suficiente para decirme cuáles son las cositas que tú estás viendo dentro de la iglesia. No te hagas el mártir, no te hagas el inmaduro, y si vas a seguir así, está mi esposa, se enoja, ¿verdad? Porque no le gusta que corra la gente. No lo estoy corriendo, hermano. ¿Fui claro? Hermanos, no somos niños. No somos niños. ¿Por qué andamos con esas cosas? ¿Qué estamos demostrando, hermanos?
¿Qué estamos mostrando que hay en nuestro corazón? Tanta inmadurez espiritual. O sea, que cualquier cosita nos va a mover y nos va a sacar. Si usted no está a gusto aquí, no esté aquí, esté en otro lado. Congréguese, afírmese, no esté de chapulín, de iglesia en iglesia. Establezcase en un lugar, pero si encontró cositas aquí, ve a ir allá a encontrar cosotas. Porque el problema no es la iglesia, el problema si hemos de diferir con algún asunto doctrinal y demás, le aseguro que habrá un lugar donde se sienta cómodo y seguro. No se preocupe. Tratamos de tener una sana enseñanza, una sana doctrina. Tratamos. Pero bien, esto solamente provoca dos cosas, ¿verdad? O que usted se afirme y se quede, o que usted se enoje y se vaya. Y si se va, que Dios le bendiga. Cerramos. Dentro de lo que sucede aquí en esta historia, podemos ver cómo Dios los va moviendo de la idolatría a la fe en un Dios todopoderoso. En esta historia podemos ver cómo la salvación llega a los gentiles y más adelante por medio de un nuevo pacto, que es por medio de Cristo Jesús. Cuando este hombre estaba encaprichado por llevar el evangelio y llevar la palabra a aquella ciudad, que por cierto se arrepintió, no entre comillas, se arrepintió porque el Señor trajo salvación, pero finalmente regresaron a hacer lo malo y entonces fueron destruidos. Y esa es otra historia. Pero el Señor trajo salvación. Aquel pueblo que no era pueblo de Dios. Así como Dios puede traer salvación a nuestras vidas. Así como el Señor ha traído salvación a nuestras vidas. El Señor los lleva de la fe al arrepentimiento. Y finalmente hemos de decir que ese pez sirvió como un instrumento de Dios para rescatar a Jonás. Cuando pensamos que posiblemente iba a ser un instrumento para traer destrucción y para traer muerte, particularmente a su vida, el Señor lo utilizó para ser un instrumento, para traer vida. Y en esa relación, no como un instrumento de destrucción, sino como un instrumento de salvación, Jesucristo ha venido para rescatarnos. Jesucristo ha venido para darnos salvación. Jesucristo ha venido para darnos una vida nueva. Y en esa vida nueva nosotros encontramos por medio de Él paz, gozo. Aún en medio de situaciones como estas, de las cuales muchos hombres de la Escritura entraron. Porque podemos hablar de Jonás, podemos hablar de Elías, podemos hablar de David, podemos hablar de Saúl, que ese no tuvo un buen término. Que incluso podemos hablar de los grandes apóstoles como el apóstol Pablo, que llegó a momentos de crisis, hermanos. Pablo, momentos de crisis. Pero él se pudo levantar porque él sabía quién era Cristo y qué representaba Cristo en su vida, de tal modo que él pudo escribir por medio del Espíritu Santo: Él es la plenitud. Y hermanos, a ello quiero llevarles. A que cada uno de nosotros entendamos que no estamos exentos de pasar situaciones como las que este hombre vivió. Tal vez posiblemente muchos han salido de situaciones como esta. Y si han salido de situaciones como esta es por la gracia y la misericordia de Dios.
El hecho de que usted y yo estemos aquí es por su gracia. Pero esto saber y entender estos conceptos, tiene que llevarnos a que nosotros no volvamos a caer en situaciones como estas, sino nosotros nos volvamos, en este sentido, ayuda para todos aquellos que están sumergidos en situaciones como esta. Porque si hemos llegado aquí es porque es momento de despertar. Es momento de levantarnos. Hay muchas cosas que vienen a atacar nuestra mente, situaciones del diario vivir que vienen a atacar nuestra mente. Todos tenemos conflictos en el hogar, en el trabajo, con situaciones con los padres, con los hermanos, con los amigos, etcétera, todos los días. Y tenemos algo con qué luchar. Sin embargo, es importante que nosotros lancemos cohetes, misiles de la palabra de Dios a nuestro cerebro. Cuán importante es pensar en lo que Dios ha establecido por medio de su palabra. El apóstol Pablo decía, por ejemplo, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre, etcétera, en esto pensad. Hermanos, ¿de qué estamos alimentando nuestro cerebro todos los días? Me tocó ver un video y con esto termino. Usted sabe que hoy está muy de moda la inteligencia artificial. ¿Ha escuchado acerca de ello? Y lamentablemente los jóvenes están recurriendo a la inteligencia artificial para hacer ciertas preguntas que no preguntan a sus padres. Y entonces una chica le preguntó a la inteligencia artificial: si tú fueras el diablo, ¿cómo atacarías a los jóvenes? ¿Y qué cree? La inteligencia artificial le contestó: son cosas que están sucediendo el día de hoy. Usted le puede preguntar lo que usted quiera a la inteligencia artificial. Así como que, ¿quién es el papá de quién? ¿Rayados o Tigres? Lo digo tal vez en broma, pero cosas como esas la inteligencia artificial está respondiendo. Esta es una cosa de chiste, pero pensarle en decirle: si tú fueras Satanás, ¿cómo atacarías a los jóvenes? Y entonces la inteligencia artificial le responde: si yo fuera Satanás, yo no utilizaría la violencia, yo trabajaría con sus mentes y yo vería en qué están ocupados. Y yo entonces comenzara a trabajar con las redes sociales, comenzara es entre comillas porque las redes sociales están trabajando para atacar a los jóvenes. Entonces yo los atacaría por medio de las redes sociales, para que lleguen momentos, tratando de recordar específicamente, dice, para que lleguen momentos en donde ellos sientan una absoluta soledad, de modo que aún y pensando que hay muchas cosas a su alrededor, ellos se sientan solos, su mente esté vacía, su mente esté hueca, y entonces de esa manera poder destruirlos. Y entonces, ¿es la inteligencia artificial o es el diablo? No, hermanos, es el diablo, porque así está trabajando. Por eso hago un énfasis en situaciones de qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos escuchando. Por eso dije ser bombardeados, de manera figurada lo dije, ser bombardeados con la palabra de Dios. ¡Pum! Que explote la palabra de Dios en nuestra mente, y que no que explote situaciones de... ¿Qué le digo? Nosotros como padres sabemos que están viendo nuestros hijos. Si me dice que sí, qué bien.
Si me dice que más o menos, pues solamente es una alerta, ¿verdad? No es para criticarlo, es para que usted abra los ojos. Y entonces esté consciente de que las redes están atacando fuertísimo. Y entonces, ¿por qué nos encontramos con los adolescentes y jóvenes encerrados en su recámara? Que no quieren salir. Y entonces tal vez ya llegamos a asuntos de confundir con asuntos de depresión, cuando no simplemente es depresión, sino que hay un antecedente. El enemigo ya está trabajando con ellos, no quieren salir de su habitación. ¿Vas a comer? No, tráeme la comida. Hasta que te lleve la comida. Yo sé que hay muchos jóvenes aquí y yo le ruego al Señor por todos ustedes, y que lo que hoy hemos hablado no entre por un oído y salga por el otro, porque un día nos vamos a acordar de lo que el pastor habló. Pero muchas veces escuchando, simplemente no vamos a hacer caso de lo que oímos, de lo que escuchamos. Entonces ya no depende de mí, sino, jóvenes, ya depende de ustedes, en donde ustedes van a tomar decisión de si me acuesto con mi novia o no me acuesto, donde si veo pornografía o no veo pornografía. Y esas decisiones las van a tomar ustedes. Algunos ya cayeron, pero hoy oro al Señor para que ustedes sean restaurados y sean transformados. Pónganse de pie, por favor.